Bienvenida al podcast Arraigada a Cristo. Soy Marlyn Donaire y te doy la bienvenida a un espacio para mujeres que, así como yo, desean crecer en la palabra de Dios y vivir firmes en medio de un mundo inestable. Acompáñame hoy en este episodio y recuerda, una fe superficial se marchita, pero una fe arraigada en Cristo permanece para siempre. Si hoy te preguntara quién eres, probablemente me responderías describiéndote por tu profesión, por tus rasgos físicos o por tus ocupaciones. Pero en realidad esa no es nuestra verdadera identidad. Vivimos en una generación que constantemente se pregunta ¿quién soy? ¿Por qué no me siento suficiente aunque tenga o haga tantas cosas? No es casualidad que hoy veamos tanta confusión, ansiedad, comparación, búsqueda desesperada de aprobación y tantas personas tratando de reinventarse una y otra vez. La crisis de identidad no es solo un problema del mundo sin Dios, también la viven muchas cristianas en silencio. Amamos a Cristo, creemos en el Evangelio, pero en la práctica muchas veces seguimos buscando valor en cosas que no pueden sostenernos. Hoy quiero que veamos juntas por qué el mundo vive una crisis de identidad. ¿Y por qué esa crisis también muchas veces entra a la iglesia? ¿Y cuál es la única respuesta verdadera? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué el mundo vive en crisis de identidad? La crisis de identidad del mundo no nació en las redes sociales. La raíz de eso es cuando el ser humano decidió vivir sin Dios como centro de su vida. Desde el principio, el pecado rompió nuestra relación con Dios. Y cuando perdemos esa relación con nuestro Creador, perdemos también el sentido de quiénes somos. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La cultura actual nos dice, mira dentro de ti para encontrarte, pero la palabra de Dios nos dice que el corazón es una guía inestable. Por eso el mundo vive confundido, porque se desvió del Creador, que da sentido y propósito. Viven con crisis de identidad personal. Personas que dicen que no saben quiénes son, que cambian su identidad según lo que sienten, según la aprobación que reciben del mundo, según la presión social. También sufren de identidad en el valor, porque se definen por su cuerpo, su imagen, su éxito personal, su dinero, su influencia, y cuando eso se pierde, la persona se derrumba y no encuentra sentido a su vida. Otros sufren crisis de identidad en el propósito. Muchos no saben para qué viven. Tienen metas, pero no sentido. Tienen muchos logros, pero no encuentran paz. Tienen entretenimiento y nunca encuentran descanso. Al final, nunca nada es suficiente para ellos. La raíz de todo esto es espiritual. Jeremías 2:13 nos dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mundo busca identidad en cisternas rotas, emociones, fama, aceptación, éxito, placer, y nada de eso puede sostener el alma. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos también viven crisis de identidad? Ahora seamos honestas. Eso no se queda fuera de la iglesia. Muchas cristianas profesan creer en Cristo, pero viven su vida como si Cristo no fuera suficiente. No porque no amen a Dios, sino porque seguimos luchando con el pecado, con las mentiras del mundo y con un corazón que quiere ser su propio centro. Aunque creamos en Dios, muchas veces seguimos buscando identidad donde no la hay. Algunas formas en las que se ve esta crisis dentro de la fe son una identidad basada en el desempeño espiritual. Cuando creemos lo siguiente, valgo más cuando leo más la Biblia. Dios me ama más cuando fallo menos. Cuando caigo, siento que ya no puedo acercarme a Dios. Pero la Escritura nos recuerda en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También en una identidad basada en el rol, en pensar que yo soy la fuerte, soy la que siempre sirve,
soy la que no puede quebrarse. Entonces, cuando sucede eso, no nos permitimos ser vulnerables delante de Dios. También en una identidad basada en la comparación. Miramos la fe de otras, su disciplina, su madurez, su vida ordenada, y empezamos a medirnos con ellas. Eso, amada hermana, produce culpa, envidia y orgullo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Gálatas 5:26. Otra es identidad basada en el pasado o en las heridas. Algunas continúan viviendo definidas por las heridas del pasado, por lo que les hicieron, o por lo que ellas hicieron, o por lo que no lograron. Aunque Cristo ya las perdonó, ellas siguen condenándose. Este tipo de crisis aparece cuando, aún siendo cristianas, seguimos intentando construir nuestra propia identidad en lugar de recibir la de Cristo. La raíz de toda crisis de identidad en el mundo y en la iglesia es la misma: vivir desconectadas del Creador y de su verdad. Cuando Cristo no es el centro real de nuestra identidad, algo más lo será. El yo, mis emociones, mi desempeño, mi imagen, mi pasado. Jesús fue claro: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. No es solo que no podamos hacer cosas espirituales, es que no podemos sostener una identidad sana separadas de Cristo. El ser humano, amada hermana, no fue creado para definirse a sí mismo. Fue creado para ser definido por Dios. La única solución real es Cristo y su Evangelio. La solución a la crisis de identidad no es más amor propio, más afirmaciones, más disciplina externa o intentar ser alguien importante. La solución es volver al centro del Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Amada hermana, Cristo vino a darnos una vida nueva. Y el Evangelio responde a la crisis de identidad de la siguiente manera: a la culpa, Cristo me justificó; a la vergüenza, Cristo me cubrió; al vacío, Cristo me llena; a la confusión, Cristo es la verdad; a la necesidad de aprobación, Cristo ya me aceptó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Amada hermana, nuestra identidad no se construye, se recibe, porque la recibimos por gracia. Volvamos al centro en medio de una sociedad confundida. No olvidemos que vivimos en una sociedad que cambia su verdad constantemente. Para el mundo, hoy algo es verdad y mañana ya no lo es. Hoy se identifican de una manera y mañana se redefinen. Pero déjame recordarte una verdad gloriosa: Cristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Amada hermana, si hoy te sientes identificada con esta crisis de identidad, déjame decirte que no estás sola y no estás fuera del alcance de la gracia de Dios. No fuimos creadas para salvarnos a nosotras mismas. Fuimos creadas para vivir en dependencia de nuestro Creador. Porque cuando un corazón se convierte en su propio centro, termina perdido. Pero cuando Cristo es el centro, el alma encuentra descanso. Hermana, corre a Cristo. No busques libertad en redefinirte. La verdadera libertad no está en inventar tu identidad, sino en recibir la verdad que Dios ya declaró sobre ti en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Descansa en Él, vuelve al Evangelio y deja que tu identidad sea arraigada, no en lo que tú eres, sino en lo que Cristo ya hizo por ti.
Dios te bendiga. Gracias por escuchar este episodio. Si ha sido de edificación para ti, no olvides compartirlo y que pueda ser de edificación para alguien más. Recuerda, no estamos aquí para ser mujeres fuertes en nosotras mismas, sino mujeres firmes en la fe, arraigadas a Cristo. Bendiciones. Te espero en el próximo episodio de Arraigada a Cristo.